Curso sobre gestión documental. Básicamente, la gestión documental hoy día se basa en dos lineamientos. Uno de ellos es la archivística. Primeras civilizaciones y el uso del archivo. Naturalmente el archivo contiene elementos que deben tener algún tipo de escritura o algún tipo de figura o imagen. Por lo tanto, vamos a entender que los orígenes de los archivos se van a remontar a los primeros sistemas de gobierno organizado y mucho más se va a dar en el tipo de los imperios. Esta es una herramienta de control sobre la población y sobre los ingresos, que era lo que realmente importaba en los imperios y en las naciones. Los primeros documentos de carácter legal que nosotros encontramos van a ser las leyes, porque son los elementos de control y regulación de las acciones y gestiones del gobierno. Y el control de la población se va a dar en lo que en ese tiempo son los padrones, que hoy entendemos como censos. Ahora, los documentos de Hacienda van a ser los que van a generar el control sobre la riqueza generada por las naciones y los imperios, y van a ser los que van a nutrir el tesoro real o el tesoro de las naciones para poder decidir cualquier otro tipo de actividad que se iba a realizar. En este control de padrones y de existencia de cualquier tipo de bien, vamos a encontrar que los soldados, el registro de soldados, es muy importante porque a partir de ahí puede un imperio potenciar y decidir qué acción militar va a tomar. En cuanto a los archivos y los documentos, estos siempre van a tener una persona a cargo. En aquel momento se le llamaba escribas, que eran parte de la alta élite dirigente y se tomaba en cuenta su participación partiendo de que salían de los templos. Siempre ha sido la tradicional vinculación entre lo que era la iglesia o la religión y los gobiernos de ese momento. Con el tiempo se creó tantos documentos en diferentes tipos de material que fue necesario crear los lugares especiales que ahora nosotros llamaríamos archivos. Esto se buscaba que tuvieran un clima adecuado. Por ejemplo, en los primeros sistemas de escritura, que eran las tablillas, se colocaban en situaciones que no fueran a rajar la tablilla, que no fueran a hacer que se pegara al mueble donde se almacenaba, porque entonces se destruía. Entonces se colocaban en cubiertas de asfalto que evitaba que se adhirieran, o en muebles independientes. También se colocaban en cajas de madera, se les acolchonaba con paja o mismas jarras de arcilla para hacer que su manipulación fuera más fácil y no dañar el contenido de la tablilla. La pregunta de hoy día, aunque parezca rara, ¿para qué sirven los archivos? Hoy día, lamentablemente, la mayor parte de los archivos de Estado son verdaderas bodegas, donde no existe ningún control ni ningún tipo de procedimiento establecido para poder almacenar los documentos que ahí se encuentran. A pesar de que, en general, los elementos de toda la actividad, sea de las personas o de la institución, deben estar dentro de los archivos y procurando con esto tener instrumentos que den gobernabilidad, administración y vigilancia sobre todas las acciones que realice el Estado, sea entre personas o entre instituciones. En lo que respecta a los archivos para América Latina, vamos a decir que estos se originan por la expansión de la colonia europea, especialmente a partir de 1490, aunque entendemos y vamos a estar claros que la conquista para América Latina va a ser hasta 1492, pero ya la actividad de los reyes en España ya denotaba que había que generar mucha información y se dan ya los primeros archivos donde se va a almacenar de una manera, llámese empírica si se desea, todos los documentos que ahí se contienen. Vamos a ver cómo Colón también al arribar trae el tema de archivos a las colonias y se va a generar toda una tradición que va a variar de una colonia, de una provincia, de una capitanía a otra. El origen de la palabra archivo viene del latín archivum y del griego argijón. Ahora, ¿cuándo se aplica el término archivo? Según la tradición, se aplica a los locales que significan edificio del o donde están los magistrados, el registro de notaría pública o el cuartel general. Como vemos, son tres lugares donde lo que sea es actividad de Estado, que puede ser militar, meramente registrar o de las leyes, tal como mencionamos al principio de esta exposición.
Bajo los reyes católicos surgen las primeras ordenanzas para comenzar a intentar establecer un mecanismo de organización y conservación de los archivos y asegurar su consulta y que estos no vayan a ser manipulados, que ese es el corazón mismo del archivo, mantener la integridad de la información y que ésta pueda estar disponible en el momento que se desee, ya sea como una estricta fuente de consulta o para asesorar en la toma de cualquier decisión de Estado o una solicitud de cualquier persona. La conquista y colonización de España sobre América generó una enorme cantidad de documentos que se van a regular en 4 grandes grupos: gubernamental, administrativo, judicial y económico. Como podemos ver en la diapositiva, ahí están indicados los que corresponden a cada tipología documental. En el gubernamental vemos las actas, las ordenanzas, nombramientos y mandamientos. En el administrativo los informes, registros y licencias. En lo judicial los autos, procesos y sentencias. Y en lo económico las cuentas, padrones, repartimientos y mayorazgo. Como vemos, la información se origina partiendo de la actividad de la corona y de los ejes importantes para la corona. Ahí queda de lado totalmente el interés individual y es el interés institucional el que va a regular y justificar la creación de archivos. La documentación de la Corte, mencionada anteriormente, requirió de complicados procesos de registro, ya que se generaba una gran cantidad de información, la que para el caso de América Latina en su mayoría se encuentra en el Archivo General de Indias en Sevilla, España, y en Centroamérica podemos encontrar mucha información de este tipo en el Archivo General de Centroamérica en Guatemala. Esto basado en las situaciones mismas de la corona. Seguimos, no es tanto el accionar de los individuos por sí solos, sino la interacción de los individuos con la corona la que va a generar el crecimiento documental. Ahora, tenemos archivos, pero estos archivos contienen lo que es información. ¿Y qué es la información? Es el conocimiento que las personas perciben por medio de sus sentidos. Eso va a ser una primera percepción muy simple, muy sencilla, pero no enteramente a lo que corresponde a los archivos. También tenemos que es intangible hasta que se representa de una manera formal con datos. Dicho de otra manera, la información que usted tiene como individuo no es más útil que para usted en tanto usted no la plasme o la traslade a un soporte documental material, pudiendo ser digital inclusive y no pierde su condición de información. Ahora, cuando la información está representada como dato, es un documento. Y ese documento precisamente es el que debe ser guardado, comunicado y posteriormente va a ser utilizado por aquellos que lo requieran. ¿Y qué es ese documento? En primer lugar, el documento debe tener un soporte material, llámese papel, cartón, tela, madera, barro, cualquier tipo de material que pueda dejar plasmado la información que usted como persona tiene. Ahora, debe contener esa información y debe ser susceptible, de lo contrario no se considera como información. Y la información como tal no sirve, excepto hasta el momento que sirve para ser transmitida a otras personas, a otras instituciones, de manera de una orden, de una comunicación o de una acción cualquiera que deba ser indicada para realizar un trámite administrativo. La definición de documento es el soporte en donde se registra información susceptible de ser transmitida. Y como decía anteriormente, eso no está regulado solamente por papel, como tradicionalmente lo conocemos. Inclusive una pintura puede ser tomada como un documento porque contiene información de la época en que fue realizada la obra o que refleja algún pensamiento de un individuo, como decía anteriormente. Sus pensamientos, su información va a ser válida hasta que la plasme en un soporte material. Ahora, con la tecnología hemos ido agregando algunos elementos que forman parte de lo que nosotros llamamos archivos, y pueden ser una microficha, la cinta magnética, los discos que pueden ser ópticos, ROM, DVD, etc. Papel en cualquier expresión, e inclusive en este momento vamos a agregar ya lo que son archivos gráficos, archivos sonoros o de la imagen, con lo que estamos diciendo que la condición de documento y la condición de archivo se ha ido modificando con el desarrollo de la tecnología o según vamos incorporando nuevos elementos que tradicionalmente habían sido considerados un hobby
o no se podían tomar como archivo como eran las fotografías o una cinta de audio o video. Bajo este esquema vamos a ver que están los soportes de la información. Como decía anteriormente, puede ser papel, puede ser audiovisual o puede ser informático. Cualquiera de los tres es información, soporte de la información, pero cualquiera de los tres también es sujeto de destrucción. Por lo tanto, es que el ingreso, la manipulación, el almacenamiento debe ser controlado para evitar pérdidas de información sustancial. Pueden ver en la diapositiva las características o lo que se considera papel, audiovisual o informático. En los tres casos, el elemento común es que debe contener información. Ahora, los documentos tienen un carácter, o sea, tienen elementos que los van indicando, van a ir caracterizando. Uno es la unicidad, o sea, un documento debe ser único. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque muchas veces colocamos en nuestros archivos revistas, libros o hasta los diarios, los cuales sabemos se publican en cantidades de cientos, miles y a veces de millones. Por lo tanto, dentro de la característica de documento, no clasifican los libros, revistas, gacetas o diarios. Estos se consideran materiales hemerográficos porque son publicados en serie y en forma relativamente continua. Hay otros que no tienen esa característica, que pueden ser semanarios o inclusive anuarios, pero no pierden su condición de hemerográficos y por lo tanto no deben estar dentro de los archivos. Son orgánicos. ¿Por qué? Porque los documentos que nosotros tenemos dentro de nuestro archivo corresponden al organigrama de la institución para la cual laboramos. Cada elemento, cada institución del organigrama genera documentos, genera una tipología documental y no debe ser confundida en ningún momento. Vamos a ver que ese organigrama es el que va interrelacionando todos los documentos que nosotros vamos produciendo. Ejemplo, una embajada solicita X fondos para realizar las reparaciones de un edificio. Ese documento sale de una embajada, pero es enviada a la administración, que es otra dependencia del organigrama que nosotros tenemos. Por lo tanto, vemos que sí se van relacionando entre sí. Ahora, son seriados, se producen uno a uno y se van acumulando de manera natural en los archivos. Caso, los oficios. Los oficios, ninguno es igual al otro. Cada quien tiene su numeración, diferente fecha, pueden ser producidos por diferentes personas, por diferentes oficinas, pero corresponden a una serie documental. Pueden ser memorándum, circulares, oficios, expedientes o cualquier otro tipo de documentos que vaya generándose por la misma actividad de la institución. Aquí en esto vamos a ver el ciclo vital del documento. El documento como tal tiene una vida que comienza exactamente en el escritorio de la secretaria, que es el que lo produce. Ese es lo que nosotros llamamos un archivo de trámite, que lo pueden ver al lado derecho. Ese archivo de trámite tiene un uso continuo, es que se usa cada día, pues solicitado por el jefe, por alguien de otra dependencia o por la misma secretaria. Por ejemplo, su control de expedientes lo tiene ahí ella, su control de oficios lo tiene ella, y esos documentos se consideran en trámite en tanto ellos contengan un valor primario que puede ser administrativo, legal, contable o fiscal. No todos los documentos tienen la misma duración. Hay algunos que aunque tengan 50 años siguen siendo válidos y continúan siendo de trámite. Por ejemplo, un expediente de personal, las escrituras de las propiedades de la institución, los vehículos, etcétera. Pero vamos a ver otros que su uso es muy fugaz. Por ejemplo, las facturas de pago de un servicio o de un producto, el pago de los botellones de agua. Su uso es muy corto y va a salir rápidamente de los valores administrativos, legales, contables o fiscales. Una vez que ese archivo ya tiene su vida útil, ya ha caducado,
se decide si se hace una transferencia primaria, que es pasar del archivo de trámite al archivo central o de concentración. Es el tipo de documentos que ya no es muy consultado, rara vez consultado, quizás una o dos veces por año. En ese caso, entonces, la documentación debe pasar al archivo de concentración, donde tiene un uso potencial precaucional, o sea, puede ser utilizado y por cualquier reclamo se guarda. Ese es el tipo de documentos que generalmente es susceptible de una auditoría tipo Tribunal Superior de Cuentas o inclusive una auditoría social, cuando somos miembros de sociedad civil que quieren ver la gestión que se ha realizado con los fondos de gobierno. Tiene usuarios en la administración y sus valores primarios seguirán siendo siempre administrativos, legales, contables o fiscales. Por ejemplo, cuando un empleado es despedido, es enviado su expediente al archivo central. Ya no tiene un valor administrativo porque no se paga nada con él, tiene un valor contable ni tiene un valor fiscal, pero sí permanece un valor legal, que es cuando la persona, el dueño del expediente, necesita validar por ejemplo, su pensión o una jubilación o sus prestaciones. Entonces ese todavía tiene un valor para una persona y se mantiene ahí en carácter precaucional. Una vez que ha pasado el tiempo, calculamos 20, 50 años, eso depende de cada dependencia, de cada institución, sea una transferencia secundaria o se elimina el expediente, dependiendo estrictamente de qué tipo de documento es el que contiene lo que está en el archivo en ese momento. Hay algunos que por su naturaleza es tan voluminosa que ya no merece mantenerse en el archivo. Por ejemplo, los recibos de pago por una transcripción, por una auténtica, una certificación, pierden su valor prácticamente a los 5 años. Pero recordemos que la legislación hondureña establecida por el Tribunal Superior de Cuentas pide por lo menos 10 años de almacenamiento. Después de eso sí podemos hacer una transferencia al histórico, que poco probable, pero sí ya se mira más fácil realizar una eliminación porque son documentos que no tienen ningún valor de los establecidos en los valores primarios, que son los administrativos, legales, contables o fiscales. Y posteriormente a eso, una vez que se hace esa eliminación de aquellos documentos que ya se han considerado que no tienen valor, pasan al histórico. En el archivo histórico generalmente tiende a guardarse documentos de personajes muy significativos en la vida institucional o del país, o aquellos elementos que pueden generar o servir para los procesos de reconstrucción histórica, llamemos de tratados, convenios o cualquier otra situación firmada por el presidente de la República o por el titular de la dependencia que haya marcado la vida del país o pueda ayudar a reconstruir procesos históricos posteriores. En este caso, en el histórico, ya su uso es muy esporádico. A veces pueden pasar muchos años para que una persona acuda en busca de esa información y los usuarios ya no están regulados por la dependencia, sino que son archivo abierto y cualquier persona puede acceder a él, y vemos que los valores ya no son primarios, sino que son secundarios, sirven de testimonio meramente informativo o de evidencia de un momento histórico de la nación. Ahora, el proceso de transferencia, conocer cómo es nuestro archivo, cómo lo vamos a almacenar, requiere obligatoriamente que tengamos un diagnóstico. En primer lugar, debemos identificar el problema documental en cada una de las dependencias. Cada oficina, cada dependencia tiene su propia problemática y su propia tipología documental. En base a eso, vamos a comenzar a jerarquizar las líneas de acción encaminadas a la creación de un sistema institucional de archivos. En este caso estamos hablando que cada institución debe regirse por un manual de procedimientos para organizar el archivo según el tipo de institución que usted maneja. La tipología documental de una embajada no es necesariamente la misma tipología documental que tiene el Ministerio de Finanzas o que tiene la Secretaría de Educación o de Salud. Por lo tanto, la elaboración del diagnóstico es obligatoria. Podemos ver que la desorganización lo que hace es que la información sea inaccesible. Pero debemos estar claros que el hecho que coloquemos las cajas en estantes no significa tampoco que la información está organizada.
En todo caso, está estéticamente colocada. Significa que visualmente no es desagradable, pero debe estar claro que lo que está en cada una de las cajas y en cada uno de los estantes debe estar perfectamente inventariado, indizado y tenga una ubicación que sea de fácil detección de la información que contiene. ¿Por qué es necesario esto? Porque los documentos sirven para algo. No solamente son un requisito para entregarnos, proporcionan una memoria corporativa, nos van a ayudar a formular políticas claras partiendo de las experiencias que podamos recoger con los documentos. Vamos a tomar decisiones más coherentes, previendo cualquier tipo de contraste entre avanzar o retroceder, porque muchas veces se toman las decisiones, pero no en base a la información, sino a una cuestión de percepción de lo que yo creo que puedo hacer. En este caso, si usted va a tomar una decisión, la mejor guía será el documento. De esa manera usted va a ser más eficiente, más productivo y más coherente en la toma de decisiones que servirán para proteger los intereses de la institución, en este caso del país, y poder documentar qué logros y actividades usted está haciendo, todo enmarcado en lo que son los requisitos de ley. Con lo anterior, usted reduce los riesgos relacionados con la falta de pruebas de por qué tomó una decisión y no tomó la otra, y que sus acciones van encaminadas a eficientar la actividad del Estado ante el pueblo, ante el usuario. En el sector público especialmente son necesarios porque en los actuales tiempos se vive bajo el concepto de democracia y acceso a la información pública, lo cual es una ley que faculta a cualquier individuo o cualquier institución solicitar información sobre lo que hacemos con los fondos públicos o aún con las donaciones. Debe tener cuidado que su organización documental no se vuelva un laberinto, no para usted, sino para el que viene. Porque usted puede entender muy bien lo que ha organizado, pero lo hizo de una manera muy personal, alejándose de que en la archivística existen lineamientos, disposiciones, metodologías que hacen estandarizados los procedimientos de organización y clasificación. Significa que así como usted organizó su archivo en la embajada en Guatemala, así lo va a organizar cuando usted esté en la embajada en El Salvador, y cuando usted llegue a El Salvador, el archivo corresponde a la misma organización que usted tenía en Guatemala. De esa manera no va a haber ninguna pérdida de información y el acceso siempre va a ser fácil y expedito. ¿Cómo se organiza un archivo? Vamos a dejar claro que el archivo no es el mueble, es el repositorio, es todo el sistema, toda la estructura en donde usted mantiene la información. Y debe responder estrictamente a las necesidades de cada institución. Sobre todo debe ser lógico. Los archivos son lógicos porque se regulan por nomenclaturas que pueden ser numéricas, alfanuméricas o mixtas. Eso depende del tamaño del archivo. Ese fondo documental debe representar ni más ni menos la naturaleza del organismo que está ahí. O sea, su archivo es la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni más ni menos. Es lo que hace, es lo que tiene, es lo que procede. Y de ese procedimiento debe estar reproducido exactamente en lo que se llama la organización del archivo. Si usted logra esto, vamos a eficientar la toma de decisiones y va a ver cómo el usuario final recibe un mejor producto en menor tiempo y que responda más a las expectativas del solicitante. Para organizar el archivo, en primer lugar, aunque le parezca raro, debe saber cómo funciona cada una de las dependencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Si usted no sabe cómo funciona Relaciones Exteriores, usted no puede organizar su archivo, porque lo que colocará es el desorden mental que usted tiene en el archivo. Debe saber qué órganos producen información dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, qué tipo de documentos debe encontrarse y las normas y procedimientos administrativos que regulan a la Secretaría de Relaciones Exteriores. No debe basarse estrictamente al conocimiento del derecho internacional público o privado, porque eso es nada más parte de la acción. Debe conocer al dedillo cómo funciona o cómo está establecida la ley de la administración pública, cómo se organiza el Estado, cuáles son los organismos fiscalizadores, auditores o gestores,
qué y cómo es el procedimiento para la entrega y recepción de información, y de esa manera puede comenzar a organizar el archivo.